como pueblo de Dios. Y antes de empezar, pues, obviamente lo primero que hacemos es encomendar este tiempo al Señor, que sea su Santo Espíritu hablando a cada uno de nosotros. Él tiene algo que decir a cada uno en esta mañana. Señor, te damos muchas gracias por la oportunidad que nos das de reunirnos, por la libertad que tenemos. Queremos encomendar a ti el estudio de tu palabra, que sea tu Espíritu Santo, haciendo lo que tiene que hacer con cada persona, con cada uno de nosotros. Señor, tú conoces la situación y, Señor, que tu palabra en este instante que empezamos a hablar de ella, empiece a obrar con poder en la vida de cada persona que es asistente y de los que también escuchan a través de las redes o van a escuchar. Lo dejamos todo en tus manos, Padre Santo, en el precioso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bueno, vamos a continuar con el tema de Apocalipsis, ¿cierto? Hoy vamos a hablar de un tema importante, y es que Cristo establece el reino de 1000 años. Eso es lo que hablamos en esta mañana. Pues normalmente cuando alguien llega nuevo a una ciudad, porque necesita ir a estudiar, necesita ir a trabajar, y necesita alojarse allí durante algún tiempo o va a vivir definitivamente, entonces primero empieza a averiguar cómo son los barrios, cómo son las diferentes zonas de la ciudad, ¿cierto? Y particularmente pues aquí en Colombia, una de las primeras preguntas que uno hace cuando va a otro sitio es, en los barrios, ¿cómo es el barrio, cierto? Que mira uno, que no roben, ¿cierto? Que no haya pandillas, que no provoquen actos violentos, que dejen dormir, que sea un lugar donde uno pueda vivir de una manera tranquila. Imaginémonos por un momento que vamos a ir en un mundo donde no haya noticias diarias acerca de asesinatos, políticos que roban la plata, guerras, atracos, injusticias, fraudes, estafas y toda esa cantidad de noticias que lo deprimen a uno cuando se sienta a ver televisión. Imaginémonos por un instante que vivimos en un mundo así. Sería lindo, ¿cierto? Pues resulta que un mundo así actualmente para muchas personas lo define una palabra, utopía. Voy a definir qué es la palabra utopía. Dice, plan o sistema ideal de gobierno en el que se concibe una sociedad perfecta y justa, donde todo discurre sin conflictos y en armonía. Estas palabras fueron dadas por un pensador inglés en el siglo XVI llamado Tomás More. Aquí españolizado dice Tomás Moro. Él fue el primero que salió con la palabra utopía. Entonces, humanamente hablando, esa utopía es un sueño inalcanzable, aunque muchos políticos quisieran lograrlo, ¿cierto? Y ellos quieren siempre que haya una sociedad así. Para el mundo, humanamente eso no es posible. Entonces, siempre que usted escucha la palabra utopía, es algo muy hermoso, pero inalcanzable. Pero para los hijos de Dios, un mundo así no es una utopía. La buena noticia es que para nosotros, que somos hijos de Dios, es una promesa que está en la palabra de Dios. Y será un periodo maravilloso que va a durar 1000 años. Vamos a leer entonces Apocalipsis 20, del 1 al 6. Dice, vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieran 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Entonces, para poder organizar un mundo donde haya tranquilidad, gozo, donde haya armonía, tiene que haber primero algunas acciones. ¿Y cuáles son las acciones? Lo primero es
derrotar a los opresores, ¿cierto? Derrotar a la gente que produce maldad. Pues aquí vemos en la palabra de Dios, como ya lo estudiamos hace poco, que eso, la primera parte se produjo en lo que se llama la batalla de Armagedón, ¿cierto? Ahí está en el capítulo 19. En la batalla de Armagedón, ¿qué es lo que sucede? Que viene el Señor Jesucristo en su gloria y derrota a todos estos ejércitos de maldad que se habían levantado durante ese régimen durante 7 años. Entonces allí derrota al anticristo, al falso profeta y a todos los seguidores, incluidos los ejércitos, ¿cierto? Digamos que es un complot no solamente de humanos, sino también un complot satánico, porque había allí toda clase de demonios y gente que realmente propiciaba la maldad sobre la tierra. Pero falta una segunda parte, que es lo que está aquí en el versículo 1 del capítulo 20 de Apocalipsis. Dice: vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Y dice el 2, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Entonces hay un ángel que desciende con una llave y una gran cadena. La llave es para abrir o cerrar un sitio llamado el abismo. ¿Y a quién van a meter allí en el abismo este ángel? Pues va a meter a Satanás. Lo va a prender, ¿cierto? Lo va a encadenar, lo va a atar, ¿sí? Y lo va a encerrar. Le va a poner un sello. Este sitio llamado el abismo también está en Apocalipsis, ahí mismo unos capítulos atrás, y está en el capítulo 9. Ahí podemos entender un poquito qué es este abismo. Dice Apocalipsis 9, el quinto ángel tocó la trompeta y vio una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. Y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de un gran horno y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Y del humo salieron langostas sobre la tierra y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Y hay una descripción aquí de estos seres que son langostas, dice el versículo 7. El aspecto de la langosta era semejante a caballos preparados para la guerra. En las cabezas tenían como coronas de oro y sus caras eran como caras humanos, como caras humanas. ¿Cierto? Una descripción bastante fuerte de los seres que había allí. Obviamente, ¿quiénes eran estos seres que estaban encerrados allí? Pues demonios, ¿cierto? El Señor permite que sean liberados estos demonios del pozo para que atormenten a todos aquellos que no estén marcados. Ustedes lo pueden leer ahí, 2 versículos, que no tengan la marca de Dios en el tiempo de la tribulación, ¿cierto? Es un castigo que Dios pone contra los incrédulos y los atacantes del pueblo de Dios en aquella época. Dice el versículo 11, y tenían por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. Eso quiere decir destructor. Entonces, ese abismo es un lugar que es para seres extraordinarios, pero también extraordinariamente malvados. Y allí va a ser puesto Satanás. Con esta cadena, el ángel prende a Satanás, ¿cierto? Lo captura. Y esa captura obviamente no la puede hacer cualquiera. Este ángel debe ser un ángel muy poderoso, porque sabemos que Satanás tiene poder, ¿cierto? Pero en este momento, este ángel lo captura, ¿cierto? Lo arroja al abismo, lo encierra y le pone un sello. ¿Por qué es importante poner en prisión a Satanás? Porque está demostrado, por lo que vemos en la palabra de Dios, en la historia de la humanidad, el trato de Dios con la humanidad, que la única manera en que se puede, digamos, proteger al ser humano del engaño y del pecado es empezar a protegerlo de la influencia de Satanás. Y eso es lo que se quiere hacer durante estos 1000 años. Entonces, por eso ahora decía que lo primero es cortar toda posibilidad de que los opresores, la gente que propaga el mal, pueda tener influencia. De esta manera entonces Satanás y ángeles y todos los demonios van a estar allí encerrados en ese lugar llamado el abismo. ¿Para qué? Para que no puedan influir sobre el comportamiento de las personas durante esos 1000 años. Entonces, para que haya un sitio chévere, un sitio agradable, en paz, hay que frenar, hay que bloquear a las personas
que hacen daño, ¿sí? Eso es lo que se hace allí entonces. Jesús mismo es el que empieza a hablar de Satanás, porque hay gente que dice, no, Satanás, eso es... Estuve leyendo acerca de ideas de Satanás ahí en la internet y hay muchas ideas. Gente que dice, no, es la personificación del mal. Bueno, está bien. Otros hablaban, no, eso es una idea por allá de los cristianos, una idea cristiana para poder justificar la diferencia entre el bien y el mal. Y según esta gente que son los relativistas, ellos dicen que no, que hay bien y hay mal, que eso está mezclado. Pero la palabra de Dios nos muestra que el mal se diferencia claramente del bien. Hay unos pasajes en las Escrituras, pues les voy a dar las citas para que ustedes los busquen. Isaías 14, del versículo 12 al 17, y Ezequiel 28, del versículo 11 al 19, donde hay una biografía de lo que es este peligroso personaje. En estas dos escrituras se hace un resumen de quién es el personaje. Podemos hacer aquí un resumen rápido. Este personaje llamado Satanás, o el diablo, o la serpiente antigua, o el engañador, o el maligno, tiene muchos nombres, es tal vez la mejor creación de Dios, ¿cierto? De los ángeles dice que era un querubín hermoso, lleno de hermosura, y que también era con mucha inteligencia. Pero ¿qué pasó? En él se halló la maldad, ¿cierto? Dice, hasta que se halló en ti la maldad, y cuando fue hallada la maldad, entonces fue expulsado del cielo. Fue expulsado del cielo la presencia del Señor, pero no fue puesto preso, no fue encadenado. Algunas otras personas dicen que no, que Satanás es el rey del infierno. Eso no es cierto, Satanás no está en el infierno. El infierno no es el trono de Satanás. El infierno va a ser el lugar de castigo eterno de Satanás, junto con todos sus demonios y seguidores. Entonces Satanás está suelto, ¿cierto? Vamos a ver algunas cosas como el Señor lo describe. Miremos, por ejemplo, Juan 12:31. ¿Y quién lo conoce mejor sino Dios mismo, cierto? Que fue el que lo creó. Dice Juan 12:31, ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Está hablando de Satanás, ¿cierto? Pero ese mismo pensamiento lo expresa el Señor en Juan 14. Ahí más adelantico, 2 o 3 páginas más adelante, Juan 14 y versículo 30. No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Sigue hablando el mismo personaje. Y en Juan 16:11, dice el Señor, ahí el contexto es que está hablando de la obra del Espíritu Santo, y habla de que el Espíritu Santo va a convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio, y hace el énfasis de juicio por cuanto el príncipe, versículo 11, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Está hablando del mismo personaje, ¿cierto? Y lo llama que el príncipe de este mundo. Entonces él no es ni el rey de los infiernos, allá no va a ser rey, allá va a estar castigado, ni tampoco hasta este momento, por ejemplo, que vivimos actualmente, él está preso, él está libre, puede hacer lo que quiera, ¿cierto? Después miramos en Juan 8, nos devolvemos un poquito, otras características que el Señor Jesucristo da acerca de Satanás. Juan 8:44 da bastantes características acerca de este personaje. Dice Juan 8:44, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Se está refiriendo en una controversia que tiene ahí con los fariseos. Él ha sido homicida desde el principio. Homicida sabemos que quiere decir asesino. Y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. El mismo Señor Jesucristo es el que, digamos, desenmascara a Satanás, ¿sí? Entonces ni siquiera es imaginación de hombres, o algunos por ahí decían que no, es una imaginación de novelas, y le atribuyen eso a una novela muy famosa en la Edad Media, que era la Divina Comedia de Dante Alighieri. Pero no, eso son ideas humanas. Cristo mismo es el que desenmascara la personalidad de Satanás. Si nosotros miramos Génesis 3,
todo el capítulo 3, no lo vamos a ver ahora, pero sí le invito para que usted le pegue una revisión. Ahí nos damos cuenta que la humanidad hasta ese momento de la creación vivía en armonía, ¿cierto? Tenía comunión con Dios, vivía en perfección, vivía en un mundo maravilloso, el Edén. Pero por culpa del engaño de Satanás, que viene y convence a Eva y luego a Adán, los seres humanos conocemos el pecado, ahí se conoce la maldad. Entonces desde esa época se ve cómo ha sido la influencia de funesta de Satanás sobre el pensamiento, el actuar, sobre la vida humana. Pero efectos de lo que ha producido Satanás a través de la historia. Miremos Primera de Juan, capítulo 3. Y miremos el versículo 8. Primera de Juan 3:8. Primera de Juan 3:8 dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Entonces, quien practica el pecado es hijo del diablo, ¿sí? Eso es contundente. Luego dice Juan 3:10, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. O sea, el que aborrece a otro, el que odia a otro, el que le gusta hacer injusticia. Injusticia es todo lo que va contra la palabra de Dios, robar, mentir, matar, violar, pero aún cosas que al parecer no son tan criminales, pero es pensar mal de otros, hablar mal de otros. Todo eso es injusticia. Dice que el que hace todo eso, el que le gusta practicar eso, ¿es qué? Es hijo del diablo. Y en Juan 5:19, ahí adelantico, una página más adelante, dice, sabemos que somos de Dios. Está hablando a cristianos. Y el mundo entero está bajo el maligno. Entonces la influencia más importante para la maldad en el mundo, a través de la historia de la humanidad, es la influencia que ha ejercido siempre Satanás. Y haciendo un resumen de esto, podemos decir que hay dos influencias muy fuertes sobre el ser humano. Una de esas influencias es Satanás, ¿cierto? Y es tan fuerte la influencia de Satanás que él la camufla muy bien cuando la vende, ¿cierto? Es que da la libertad, entendiendo la libertad como usted poder pecar libremente. Entonces, en base a eso se crean muchas filosofías, se crean muchas justificaciones para que el ser humano pueda pecar. Eso es lo que se ha pasado haciendo la humanidad durante toda su historia. Pero a la larga nosotros sabemos que esa libertad para pecar conduce a la destrucción, la autodestrucción del ser humano, y no solamente su autodestrucción. Miremos, por ejemplo, el que le gusta tiene la libertad de beber cada fin de semana. Ese se autodestruye, ¿cierto? Llega el momento en que queda sin riñones. La autolibertad o la libertad que tienen los que se drogan, llega un momento en que parecen unos zombies, que ya no son capaces ni de pensar por sí mismos. Lo mismo la libertad de los que pueden jugar con el sexo libremente. Eso queda un desastre impresionante. Hijos que no son reconocidos por los padres, mujeres a corta edad, adolescentes en embarazo, lo más terrible de todo, el asesinato de niños en el vientre de la madre. Eso es lo que produce esa libertad. Y solamente algunos ejemplos. Pero no solamente eso, la autodestrucción del ser humano aquí en este mundo, sino que eso tiene consecuencias eternas también. ¿Las consecuencias eternas cuáles son? Pues muerte, ¿cierto? Y vamos a hablar de una muerte que no es la muerte que nosotros, hay otra muerte peor que la muerte física, la muerte biológica que nosotros tengamos. Y esa muerte conduce a condenación. Por otro lado está el pensamiento de Dios, la otra influencia grande sobre la humanidad. Pero un Dios que es santo, 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 un Dios 3 veces santo. Porque hay muchas ideas de Dios. Cada uno a veces tiene su propia idea de Dios. En esto ya le estaban preguntando a un científico muy brillante que qué pensaba él de Dios. Y él dijo, yo me identifico con el Dios de Spinoza.
Spinoza era un pensador y el hombre tenía una concepción de Dios que es un Dios que no es un Dios santo, santo, santo. Y usted le pregunta a muchas personas y todos tienen su propia idea de Dios. Pero la influencia grande, queremos hablar de la influencia del Dios 3 veces santo, el Dios de la Biblia. ¿Qué influencia nos produce Dios, del Dios de la Biblia? Que primero que todo nos libra del pecado, ¿cierto? Nos da una clara diferencia entre el bien y el mal, qué es lo bueno y qué es lo malo. Y fuera de eso nos enseña a hacer el bien. Si nosotros realmente nos humillamos, para los que somos hijos de Dios, como cantamos ahora, somos hijos de Dios, y nosotros nos esforzamos permanentemente, ¿por qué? Por apartarnos del pecado, por obedecer la palabra de Dios. Esa es nuestra lucha. Seguimos siendo pecadores, sí, pero no somos practicantes del pecado, nos esforzamos por seguir esa influencia positiva que tiene Dios a través de sus escrituras y a través del ejemplo supremo de Jesucristo para hacer el bien. Entonces, indiscutiblemente, solamente hay esas dos opciones. Muchos dicen, no, es que yo tengo mi propio pensamiento, yo no creo ni en Dios ni en diablo, sí, pero inevitablemente vas por un lado o vas por el otro. El que dice que no hay Dios ni diablo, pues, digamos, es un instrumento de Satanás. ¿Por qué razón? Pues porque simplemente ignora la vida espiritual o quiere ignorar la vida espiritual. Hablando entonces de este personaje que tiene esa influencia tan dañina para todo el ser humano, nos damos cuenta también que él no actúa solo, ¿cierto? Él tiene una organización que ciertamente es muy poderosa. Como toda mafia bien organizada, pues el hombre tiene su mafia también. Miremos en el libro de Efesios y el capítulo 6, donde se describe cómo es la organización de este personaje llamado el diablo. Dice Efesios 6:11, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. O sea, hay una cantidad de demonios, ¿cierto? De seres también que son superiores a nosotros, humanamente hablando. Ellos son ángeles caídos que definitivamente se rebelaron contra Dios y siguen en sus maldades y en sus contrataciones a este personaje llamado Satanás. Sin embargo, esas huestes no operan de una forma así aleatoria, sino que ellos son organizados. ¿Qué nos revela, por ejemplo, el libro de Daniel? Y en el libro de Daniel, el capítulo 10, vemos algunos aspectos de cómo trabajan ellos. Porque la palabra de Dios, pues realmente es la que se encarga, ¿cierto?, de denunciar. Eso es una denuncia pública de estos personajes. Dice Daniel 10 y el versículo 12, entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras y a causa de tus palabras yo he venido. Le está hablando un ángel, ¿cierto? Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. En ese momento de la historia, Daniel, que es un siervo de Dios, está orando a Dios, ¿cierto? ¿Y quién impide las oraciones? ¿Quién impide la comunicación? Lo que llama aquí un príncipe del reino de Persia, un príncipe que se opone al ángel, ¿cierto? Entonces es un demonio que tiene dominio sobre este reino de Persia. Pero no solamente en ese reino, si nosotros miramos, por ejemplo, más abajo en el versículo 20, él me dijo, ¿sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia, y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. O sea, un demonio y luego viene otro demonio. Lo que uno puede, digamos, extraer de acá, de este pasaje, es que Satanás tiene demonios en cada país, ¿cierto? Por eso habla allí de principados y de potestades, ¿sí? Aquí tenemos nuestros demonios también en Colombia, y ellos tienen sus regiones y todos se lo dividen. Entonces, toda esta gente, no solamente Satanás, todos estos seres, por decirlo así, todos estos seres
son los que se encargan de que la maldad siempre permanezca en el mundo. Pero, ¿qué es la buena noticia? Si yo miro aquí, por ejemplo, en el libro de Judas, que es antes de arrancar Apocalipsis, dice Judas 6, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Todos estos seres también van a pasar por el juicio de Dios, ¿cierto? Y aquí Judas está profetizando que ellos van a ser guardados. ¿Y dónde van a ser guardados? En el abismo. Entonces, es importante que nosotros tengamos claro que para poder establecer un reino de paz, de gozo, de alegría, primero que todo tiene que ser la maldad cortada, y eso es lo que el Señor hace acá. Pero no solamente es importante tener la maldad controlada, sino que tiene que haber otro ingrediente importante. ¿Cuál es el ingrediente importante? ¿Quién va a tomar el reino después de que la maldad haya sido controlada? Eso es bien importante también. ¿Por qué les digo esto? Por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, los rusos sufrieron mucho a manos de Hitler. De hecho, él tuvo sitiada una ciudad durante más de 3 años. Ya la gente moría de hambre y todo eso. Ellos lograron ser liberados, ¿cierto? Los rusos se liberaron de los alemanes, de los nazis, en la Segunda Guerra Mundial. Pero después de haber quitado a este tirano, quedan con un tirano peor que se llama Stalin. Y eso fue sufrimiento por muchos años. Entonces, es importante quién va a gobernar la tierra en esos 1000 años. Pues el gobernante será el mismo Señor Jesucristo, quienes lo conocemos, que hemos tenido tratos con Él por muchos años, sabemos que es el hombre perfecto, ¿cierto? El profeta Isaías, en el capítulo 9, describe cómo va a ser parte, porque hay muchas descripciones en las Escrituras, cómo va a ser parte de este reinado. Les invito entonces a Isaías 9, versículo 1 dice: mas no habrá siempre oscuridad para la que ahora está en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón, a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. Se está refiriendo a que Cristo llega finalmente donde el pueblo de Israel, por Galilea, está hablando aquí de la primera venida, y les trae luz, ¿cierto? ¿Qué luz trajo Cristo en aquella época? Pues literalmente Él acabó con las enfermedades, hizo muchos milagros, predicó el mensaje del reino, ¿cierto? Dice: el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Pero vamos a hablar cómo es la característica de ese reinado que se va a empezar a establecer, que es lo que estamos hablando acá, que un día el Señor va a establecer, que se llama el reinado de los 1000 años. Dice el versículo 6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Esa es la descripción de quien va a gobernar los 1000 años. Dice admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y en el versículo 7 habla acerca de este tiempo. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. Sobre el trono de David, sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. ¿Cómo describe este reino? La paz no tendrá límite. La paz no tendrá límite. Dice que sobre el trono de David. Sobre el trono de David es sobre Israel, ¿cierto? Sabemos que David fue rey en Israel. Entonces, este reinado de 1000 años se va a establecer en Jerusalén. Pero hoy voy a estar hablando solamente de cómo es que se establece y cuáles son las condiciones para poder establecer el reino de los 1000 años. Digamos que este es el cumplimiento de las promesas que Dios le ha hecho durante toda la historia al pueblo de Israel. No tenemos tiempo de mirar hoy, en otra oportunidad vamos a mirar eso, pero hay muchas profecías que hablan de este reino de los 1000 años. Y son profecías de bendición para el pueblo de Israel. Aún en tiempos donde ellos estaban en gran apostasía, se habían olvidado de Dios, se habían vuelto idólatras,
y estaban espiritualmente mal, en la oscuridad, pero el Señor siempre envió sus profetas diciéndole: arrepiéntase, arrepiéntase, yo quiero que ustedes se arrepientan, y vea, un día ustedes van a vivir realmente conociendo mi gloria. Ustedes van a vivir como siempre han deseado, ¿cierto? Siendo el centro de la tierra y siendo una nación completamente bendecida. No obstante, hoy en día Israel es un pueblo bendecido por Dios, pero ellos no viven en paz, están rodeados, terriblemente rodeados de enemigos. Pero este reinado de los 1000 años no solamente va a ser la paz para Israel, va a ser la paz para todo el planeta Tierra. Eso es lo que el Señor establece. Esta esperanza se cumplirá tanto para los israelitas como para nosotros, que hacemos parte del reino de Dios. Porque nosotros los creyentes ya hacemos parte del reino de Dios. Nosotros vivimos bajo las leyes del reino de Dios, ¿cierto? No vivimos literalmente, pero sí vivimos espiritualmente. Porque cuando nosotros nos comprometemos a obedecer todas las leyes del reino de Dios que están en la palabra, entonces somos parte de un reino, pero hasta ahora es un reino solamente espiritual. Pero en este momento va a ser un reino literal sobre la tierra, 1000 años sobre la tierra. Miremos ahí el versículo 4 en Apocalipsis 20, que habla algo también bien interesante. Dice: vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Tronos. O sea, necesita gente que gobierne, ¿cierto? Seres que gobiernen allí. Vamos a ver quiénes van a gobernar. Miremos algunas cosas de las Escrituras. Los invito para que miremos una revelación tremenda que hizo Dios al apóstol Pablo en 1 Corintios 6. 1 Corintios 6 y versículo 1 al 3. Dice la Escritura en 1 Corintios 6:1: ¿Osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y el mundo ha de ser juzgado por vosotros. ¿Sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Aquí es una reprensión que está haciendo el apóstol Pablo a la iglesia en Corinto, porque entre ellos había muchos pleitos, y esos pleitos los llevan ante los jueces, que eran griegos o romanos y eran gente absolutamente impía. Entonces les dice: venga, no vayan a juicio allá. ¿O ustedes no se dan cuenta que es que ustedes, y le está hablando a los corintios, que no es una iglesia muy santa, sino que es una iglesia más bien carnal? Pero hay una promesa importante aquí: juzgarían el mundo, y no solamente los corintios, los cristianos. Ahora, ¿cómo vamos a estar para esa época? Para esa época ya no vamos a tener los cuerpos que tenemos acá. Ya como hemos visto a través de las Escrituras, habremos sido arrebatados, habremos venido con el Señor, ¿cierto?, en la batalla Armagedón. Tendremos cuerpos incorruptibles y cuerpos inmortales. Ya no va a haber corrupción en nosotros. Y quizá alguno de nosotros esté ahí como juez, ¿cierto?, juzgando los asuntos en ese periodo de los 1000 años. Yo creo que es una motivación importante para nosotros de guardar una vida en santidad, una vida que realmente le agrade a Dios, sí, de consagrarnos más a Él. Posiblemente podamos ser jueces en esa época. Entonces dice ahí en Apocalipsis 26: y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Dice luego: y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Está hablando de personas que van a perder la vida durante el tiempo de la tribulación, pero que van a ser fieles al Señor. Y habla ahí decapitados, o sea, que ellos van a morir. Entonces, ellos van a ser resucitados. Vamos a ver ahora, ellos van a ser resucitados una vez termine la batalla Armagedón. También de ellos van a salir jueces, ¿cierto? Entonces, no solamente los santos desde la época de la antigüedad hasta la época de la iglesia cuando sea arrebatado. Ahí vamos a ser arrebatados todos los de esta época, ¿cierto? Desde el principio del tiempo de la humanidad hasta el fin de la iglesia en la tierra, que es el arrebatamiento. Ahí vamos a ser o arrebatados, yo aspiro a ser arrebatado, o seremos resucitados, ¿cierto? Iremos con el Señor, estaremos allá en el milenio. Sino también las personas que durante ese tiempo de la tribulación, que es después del arrebatamiento, y son 7 años, van a morir por el testimonio de Jesús.
ellos también van a ser resucitados, van a tener cuerpos también maravillosos, ¿cierto? Van a ser nuestros congéneres, por llamarlo de alguna forma. Ellos también van a estar ahí, y posiblemente también de ellos el Señor va a sacar, bueno, posiblemente no, seguramente, quienes también le ayuden a gobernar en el periodo de los 1000 años. Dice el versículo 5, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Entonces hablamos de una primera resurrección ahí, y se habla también de una segunda resurrección. Vamos a aclarar un poquito esto de la primera resurrección. En la época de este periodo de los 1000 años que el Señor está estableciendo, ahí está estableciendo el periodo de los 1000 años, ¿cierto? Cuando llega un gobierno, lo primero que hace es cambia a todos los ministros, ¿cierto? Monta a sus ministros, monta a su gente. Bueno, el Señor Jesucristo hace lo mismo. Ya fueron quitados todos los malvados, ¿cierto? Y ahora empieza a establecer quién va a gobernar, quién le va a ayudar en ese gobierno. Entonces, está la iglesia, los santos de la antigüedad, pero también van a estar aquí los resucitados que murieron durante el tiempo de la tribulación, ¿sí? Y ellos sufrieron terriblemente, como vimos, ¿cierto?, durante todo este tiempo a manos de la bestia, del régimen de la bestia, pero llega el momento de la recompensa. Y hay algo interesante que podemos nosotros notar, y es que en el versículo 5, versículo 6 dice: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Habla de una segunda muerte. Entonces, hay una segunda muerte. ¿Qué va a pasar con aquellas personas que se opusieron a Dios, que pelearon en el ejército enemigo y que quizá no murieron? Ellos van a la segunda muerte. Ellos van a la segunda muerte, ¿cierto? ¿Quiénes van a participar de la primera resurrección? Dice bienaventurados y santos. Y cuando la palabra de Dios habla de santos, es la gente que se aparta para Dios, la gente que definitivamente obedece a Dios, que pone su vida por la causa de Dios. Esta gente es la que va a estar en primera resurrección. Pero los otros, ¿qué va a pasar con los otros? Los otros seguramente van a ser ejecutados. Y tienen que esperar una segunda resurrección. Esa segunda resurrección, ¿dónde va a ser? En el lago, en el gran trono blanco. Eso está ahí más adelante en el capítulo 20. Ellos tienen que pasar por el gran trono blanco, el juicio del trono blanco, donde todos van a estar realmente, les van a hacer el expediente, los van a juzgar. ¿Para qué? Para ser lanzados al lago de fuego y azufre. Eso es lo que nos dice la Escritura aquí. Y hay una promesa muy hermosa ahí para todas las personas que han sufrido ese tiempo de la tribulación, que resucitan y entran al reino de los 1000 años. Dice que reinarán con Cristo y serán sacerdotes. Reinarán con Cristo y serán sacerdotes. Miremos un poquito de estas personas. Yo creo que los primeros que van a estar ahí, obviamente, van a ser los 144,000 evangelistas del pueblo de Israel. Miremos Apocalipsis 7, ahí encontramos acerca de ellos. Apocalipsis 7 y el versículo 9 y 10. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus. Perdón, es 7:4. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Luego dice también más adelante, en el capítulo 14 de Apocalipsis, las características de estos 144,000 que fueron escogidos por Dios para predicar el Evangelio. Dice Apocalipsis 14:4, estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va.
Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. O sea, la gente que Dios escogió durante el periodo de la tribulación para que lleven el Evangelio, ¿cierto? Ellos, indudablemente, algunos van a morir, porque la tribulación va a ser un tiempo terrible, como ya hemos estudiado durante todos estos meses. Pero algunos van a sobrevivir. Entonces, de los que van a sobrevivir, van a entrar allá físicamente, al reino de Dios. Pero también van a entrar gentiles. ¿Dónde está el relato acerca de los gentiles? Vamos a Mateo 25. Mateo 25, capítulo 25 y versículo 31. Dice la palabra así: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo en la cárcel y vinimos a ti? Respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. ¿De qué está hablando acá? En tiempo de persecución tan terrible, los que sean los hijos de Dios, verdaderamente los hijos de Dios, van a arriesgar su vida por ayudar a los otros. Y eso es una premisa del Evangelio, ¿cierto? El que pierda su vida por causa de mí, la hallará. ¿Sí o no? Eso lo ha dicho Cristo siempre. Nosotros, incluso la premisa es para nosotros, ¿sí? Pero allá va a ser literal, tienen que dar la vida por otras personas. Visitar a los enfermos, ayudar a la gente que está perseguida, ¿sí? Toda esta cantidad de horrores que van a sufrir, ellos van a arriesgar su vida. Nosotros tenemos algunas pinceladas de eso también en la Segunda Guerra Mundial. Había una familia una familia holandesa. Hay un libro que se llama El refugio secreto. La familia Ten Boom. Ellos hicieron eso. Literalmente ellos ayudaron a muchos perseguidos ahí en Holanda cuando llegó el ejército de ocupación nazi. Y ellos literalmente dieron su vida por todas las personas, ¿cierto? Eso ya se dio. Pues un ejemplo que está documentado, muchas personas hicieron eso. Eso va a pasar también en el tiempo de la tribulación. Esas personas van a entrar, los que sobrevivan durante ese tiempo de la tribulación, van a entrar al reino de los 1000 años, porque el Señor va a premiar, digamos, ese sacrificio que ellos van a hacer, ¿sí? Pero eso es en cuanto a las naciones gentiles, ¿cierto? ¿Qué va a pasar entonces con el pueblo judío? El pueblo judío no, el pueblo israelí, ya no hablamos de los judíos. Judíos es una tribu más de Israel, ¿cierto? El pueblo de Israel. ¿Qué va a pasar con el pueblo de Israel? Sabemos que el pueblo de Israel en esa época, la tribulación es para eso, para que ellos se arrepientan y reconozcan al verdadero Mesías. Ellos van a recibir también el Espíritu Santo. Cuando ellos reconozcan y lloren y se lamenten de haber sido tan cerrados en sus posiciones y se den cuenta que verdaderamente el Mesías era Cristo y no ese personaje allá, representante de Satanás llamado el Anticristo, entonces ellos van a empezar a sufrir también la tribulación. Sin embargo, de ellos algunos van a quedar. En Ezequiel
libro de Ezequiel, capítulo 20, que también habla bastante acerca de este reinado de los 1000 años, nos dice algunas cosas acerca de qué va a pasar con el pueblo de Israel que sobreviva. Dice Ezequiel 20:38. Ezequiel capítulo 20 y versículo 38. Dice: apartaré entre vosotros a los rebeldes y los que se rebelaron contra mí. De la tierra de sus peregrinaciones los sacaré, mas a la tierra de Israel no entrarán. Y sabréis que yo soy Jehová. O sea, los rebeldes, va a haber también israelitas rebeldes en esa época. Gente que definitivamente no va a reconocer al Mesías. Dice que no van a entrar a Israel. Pero ojo lo que dice aquí en el versículo 41. Versículo 40. Ezequiel 20:40. Pero en mi santo monte, en el alto monte de Israel, dice Jehová el Señor, allí me servirá toda la casa de Israel, toda ella en la tierra. Allí los aceptaré, allí demandaré vuestras ofrendas y las primicias de vuestros dones, con todas vuestras cosas consagradas. Como incienso agradable os aceptaré, cuando os haya sacado entre los pueblos y os haya congregado entre las tierras en que estáis esparcidos, y seré santificado en vosotros a los ojos de las naciones. Y sabréis que yo soy Jehová, cuando os haya traído la tierra de Israel, la tierra por la cual alcé mi mano, jurando que la daría a vuestros padres. Va a haber mucha gente de Israel que va a entrar, va a sobrevivir, y ellos también van a entrar, ¿cierto? O sea, entonces tenemos dos tipos de personas, ¿sí? Los de cuerpos redimidos, cuerpos ya resucitados, ¿cierto? Estaremos en la iglesia, los del Antiguo Testamento, y los que hayan padecido por la causa de Cristo durante la gran tribulación. Pero van a ser diferentes, vamos a ser diferentes, ¿cierto? Cuerpos ya diferentes. Pero cuerpos humanos como los que tenemos nosotros ahora, van a estar entonces todos los sobrevivientes de las naciones que darán su vida por seguir al Señor, los israelitas, tenemos los evangelistas y todo el pueblo de Israel que se habrá arrepentido. Esa es la gente que entra entonces a habitar el reino de los 1000 años. Pero asimismo, como entra esta gente, es importante también que meditemos acerca de lo que significa la segunda muerte. La segunda muerte, entonces, ¿para quién va a ser? Volvemos ahí a Mateo 25, desde el versículo 41. Algunos gentiles que van a quedar vivos, ¿qué va a pasar con ellos? Aquí está el juicio de Dios. Mateo 25, 41. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo, en la cárcel y no te servimos? Entonces él le responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. Irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Los que sean plagas, o que sean cobardes, lo que sea, ¿cierto? Muchos dirán: no, sí, yo sigo al Señor, pero cuando tiene que demostrar su amor, o tiene que realmente probar, ¿cierto?, su amor de una forma práctica, no lo van a hacer. ¿Para dónde van ellos? Dice que al castigo. Entonces muy probablemente, ¿qué va a pasar con ellos? Seguramente termina la gran tribulación y va a pasar como pasó con muchos nazis cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, sino que hay dos formas diferentes ahí. ¿Qué hicieron con muchos nazis? Los juzgaron y los condenaron a muerte, ¿cierto? Claro que la historia nos relata también que algunos de ellos se volaron. Muchos vinieron aquí a Sudamérica, a Brasil y Argentina. Hay mucha historia acerca de eso. Pero resulta que con el Señor no va a pasar lo mismo. ¿Por qué? Porque es que la justicia de Dios sí es perfecta. La justicia de Dios sí es perfecta, ¿cierto? Ahí sí ninguno se le va a pasar. Culpable, listo, mijo. Juicio, ejecución. ¿Y qué va a esperar? La muerte segunda, ¿sí? Y como ya leímos ahora ya en Ezequiel 20:38, también muchos israelitas, yo no diría muchos, sino algunos, que sean rebeldes, también les va a pasar lo mismo, para la muerte segunda. Seguramente van a ser ejecutados
y tienen que esperar la muerte segunda, que es la condenación eterna, que es la condenación en el lago de fuego y azufre. ¿Por qué entonces podemos decir que con el Señor no va a suceder lo que sucedió con estos nazis? Le invito a una escritura en el libro de Nahum. Nahum está después de Daniel, de los profetas menores. Nahum capítulo 1. No leemos muchas veces Nahum, por aquí hay algo bien importante. Nahum capítulo 1, versículos 2 y 3. Como difícil encontrar Nahum, porque es que casi no lo citamos, ¿cierto? Bueno, sí, hermano, está después de Miqueas, del libro de Miqueas, está Nahum. Dice Nahum, capítulo 1 y versículo 2, Jehová es Dios celoso y vengador, Jehová es vengador y lleno de indignación, se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. Jehová es tardo para la ira y grande en poder y no tendrá por inocente al culpable. La justicia humana a veces falla, ¿cierto? Hay gente que compra jueces, hay grandes tiranos. Me acuerdo de un tipo que fue terrible, tipo llamado Pinochet, y nunca lo pudieron juzgar por todos los crímenes que hizo. Lo vimos estos nazis, y así ha pasado con algunos, pero con Dios no va a pasar eso, ¿cierto? Aquí hay 3 palabritas interesantes en Nahum 1:3. Jehová es tardo para la ira, lleva siglos esperando que la humanidad se arrepienta. Lleva siglos tardo para la ira, esperando que se arrepienta la gente, ¿cierto? Dice, grande en poder. Satanás lo vemos muy poderoso, pero frente a Dios no tiene nada que hacer. Y por último dice, no tendrá por inocente al culpable. Finalmente todos los culpables que no se arrepientan, porque todos somos culpables, pero todo aquel que no se arrepienta delante del Rey de Reyes y Señor de Señores va a ser condenado. Eso es lo que dice la Escritura. Entonces, vemos acá cómo el Señor finalmente va a establecer la justicia perfecta sobre el planeta Tierra. Una vez establece la justicia, Él establece su reino, su gobierno, empezará un reino que durará 1000 años, literalmente 1000 años sobre la tierra, ¿sí? Y es una de las grandes promesas que hay para el pueblo de Israel y para todos los que somos hijos de Dios. Un día va a haber un gobierno perfecto. Ahí no va a haber democracia, no va a haber monarquía, no, va a haber teocracia, bajo un presidente perfecto. Por eso entonces, cuando leamos allá en Apocalipsis 19, al Señor se le llama Rey de Reyes. Ahí literalmente va a ser el Rey de Reyes y va a ser el Señor de Señores, ¿sí? Hoy hemos hablado del establecimiento del reino y en una próxima sesión vamos a hablar de lo que va a ser el reino como tal, porque es que hay muchas escrituras en el Antiguo Testamento que nos hablan de todas las bondades que habrá en el reino, ¿cierto? De cómo se va a establecer la justicia, de cómo se va a restaurar la naturaleza y todo lo que se va a vivir. Y eso solamente es el principio, porque es que después viene el estado eterno. Entonces, en esta mañana, para cerrar, ¿qué podemos decir? Pues que nosotros como creyentes tenemos esta hermosa promesa, ¿cierto? Esto es lo que nosotros esperamos. Un día vamos a ver esta tierra que nos aflige tanto, por tanto pecado y por tanta maldad. Un día vamos a ver esta tierra realmente floreciente, vamos a conocer lo que conocieron Adán y Eva en el tiempo de la creación, antes de que pecaran, ¿cierto? Antes de que Satanás viniera a molestarlos. Eso se va a restablecer nuevamente, eso lo vamos a estudiar. Pero también es una advertencia, ¿cierto? ¿Una advertencia para quién? Para las personas que todavía creen que son independientes y que Dios nada tiene que ver con ellos, o que no existe diablo, no existe Dios. Ya está escrito. La historia de la humanidad ya está escrita, ya está revelada. ¿Por qué la ha revelado el Señor?
porque no quiere que ninguno se pierda. Y es el llamado entonces a las personas que de pronto titubean, dudan acerca de lo que es Dios y lo que es su poder, para que se den cuenta que Dios ya ha diseñado todo perfectamente. Cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Siempre el Señor lo que ha prometido lo ha cumplido y siempre lo va a cumplir. Entonces es tiempo de arrepentirse, es tiempo de poner la mirada en el Señor. Y también es una voz de aliento para nosotros los creyentes, sobre todo para hermanos que estén padeciendo, por ejemplo, enfermedades, estén padeciendo tal vez algunas enfermedades terminales, padecimientos tremendos, que eso va a pasar. Todo ese tiempo de aflicción va a pasar. Va a llegar un tiempo de gozo, de paz, de una eternidad realmente agradable. Y eso es lo que nos revela la palabra. Y eso es lo que nos debe animar a buscar con más intensidad la presencia del Señor. Señor, te damos gracias en esta mañana. Muchas gracias, Señor, por la revelación que nos hace a través de tu palabra. Bendito Dios, lo haces de una manera sencilla. Tu palabra nos revela en cada parte lo que tú has preparado para la humanidad. Pero, Señor, reconocemos que mucha gente realmente ignora esto. Y te damos gracias por darnos la oportunidad de predicar, de promocionar lo que es tu idea acerca del ser humano. Tú tienes pensamientos de bien para la humanidad. Tú quieres que toda la raza humana, nosotros, estemos contigo eternamente. Pero, Señor, reconocemos que hay mucho impedimento, hay mucho pensamiento diverso que va contra la Escritura, Señor, mucha rebeldía. Y te rogamos que tenga misericordia de muchas personas, Señor. Tal vez muchos escuchen este mensaje y te rogamos, Padre Santo, para que ellos mediten acerca de esto. Tal vez han visto esto como una fábula, pero es tiempo que empiecen a pensar las cosas con seriedad. Porque llegará el tiempo, Señor, donde no habrá ya más que hacer. Este es el tiempo donde ellos todavía pueden arrepentirse, donde todavía pueden considerar lo que ha sido la revelación de tu palabra para la humanidad durante siglos. Señor, los ponemos delante de ti y ponemos también delante de ti nuestras vidas, para que tú nos motives a consagrarnos, Señor, a pensar en estas promesas en el momento donde haya dificultad y que eso nos mantenga firmes y sólidos en la fe. Dejamos todo en tus manos, en el precioso nombre del Señor Jesucristo. Amén.